¿Alguna vez has intentado razonar con alguien que, sin importar lo que digas, sin importar cuántos argumentos presentes, sin importar cuán claro sea lo que estás explicando, siempre termina diciéndote que tú estás equivocado? Esa persona que interrumpe antes de que termines de hablar, que descarta tu opinión como si no tuviera ningún valor, que tuerce tus palabras hasta convertirlas en algo que tú nunca dijiste, y que convierte cada conversación en un campo de batalla donde solo puede haber un ganador. Él. Y ese ganador, curiosamente, siempre es el mismo. Todos conocemos a alguien así. Puede ser un familiar con quien cada cena familiar se convierte en un debate interminable. Puede ser un compañero de trabajo que en cada reunión necesita imponer su visión sobre la de todos los demás. Puede ser un amigo que, en lugar de escucharte cuando tienes un problema, te explica por qué estás equivocado al tenerlo. Y lo más agotador de todo esto no es su certeza, no es su seguridad inquebrantable, no es ni siquiera su arrogancia. Lo más agotador es lo que nos produce a nosotros por dentro, la frustración que se acumula, las dudas sobre si quizás tenemos nosotros el problema, la ira que crece cada vez que sentimos que no somos escuchados, la sensación de impotencia ante alguien que parece completamente impermeable a cualquier forma de diálogo real. Hoy, la filosofía estoica nos ofrece algo mucho más poderoso que respuestas perfectas o técnicas de debate. Nos ofrece algo que estas personas nunca podrán quitarnos si aprendemos a cultivarlo: serenidad. Serenidad no como sinónimo de pasividad, sino como una fortaleza interior desde la cual podemos actuar con claridad, con inteligencia y con dignidad, sin importar cómo se comporte el otro. Si Modo Estoico te ha dado algo de valor en algún momento, suscríbete ahora y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de estas reflexiones. Y sin más preámbulo, vamos a explorar las 8 formas estoicas de lidiar con quien cree que siempre tiene la razón. La primera forma es esta: no necesitas ganar el debate para mantener tu paz. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, lo expresó de esta manera: no busques que lo que ocurre ocurra como tú quieres, sino desea que lo que ocurre sea como es, y encontrarás la tranquilidad. Piensa en la última vez que intentaste convencer a una de estas personas. ¿Qué pasó? Probablemente presentaste tus argumentos, ellos los descartaron, tú intentaste reforzarlos, ellos buscaron la forma de invalidarlos, y al final de la conversación, ninguno de los dos había cambiado de posición. Pero tú saliste agotado, frustrado, y quizás sintiéndote peor que al principio. El primer instinto que debemos cuestionar, el primero que los estoicos nos invitan a examinar, es ese deseo casi automático de ganar. Cuando alguien insiste en que tiene razón, nuestro ego se activa de inmediato. Sentimos que si no lo refutamos, si no demostramos que están equivocados, de alguna manera estamos aceptando que tienen razón o que somos inferiores. Pero los estoicos nos enseñan una verdad que al principio puede ser incómoda. Convencer a esa persona simplemente no está en tu control. No importa cuán buenos sean tus argumentos, no importa cuán claras sean tus evidencias, no importa cuán lógico sea tu razonamiento. Si esa persona ha decidido que tiene razón, ninguna fuerza externa va a cambiar eso. Lo que sí está completamente en tu control es tu reacción, tu estado interior, la decisión de cómo vas a responder. Y cuando entiendes eso de verdad, algo cambia. Renunciar a ganar el debate deja de sentirse como una derrota y empieza a sentirse como lo que realmente es: sabiduría estratégica. La segunda forma distingue entre lo que depende de ti y lo que no. Este es quizás el principio más fundamental de toda la filosofía estoica, la base sobre la que se construye todo lo demás. Epicteto lo dejó escrito en las primeras líneas del Enquiridión, su manual de vida. Algunas cosas dependen de nosotros, y otras no. De nosotros dependen nuestras opiniones, nuestros impulsos, nuestros deseos, nuestra forma de interpretar la realidad. No dependen de nosotros el cuerpo, la reputación, los cargos y, crucialmente, las opiniones y decisiones de otras personas. El carácter de quien tienes frente a ti, sus creencias más arraigadas, su necesidad de tener siempre la última palabra, su incapacidad para escuchar genuinamente, nada de eso depende de ti. Intentar cambiar esas cosas es como intentar detener el viento con las manos. Puedes hacerlo durante un rato, agotarte en el intento, pero el viento seguirá soplando.
Antes de cada conversación difícil con este tipo de personas, hazte conscientemente estas dos preguntas. ¿Puedo controlar si esta persona cambia de opinión hoy? La respuesta honesta es no. ¿Puedo controlar cómo respondo yo, qué palabras elijo, qué actitud mantengo, cuándo decido retirarme? La respuesta es sí. Ahí, exactamente ahí, está tu poder real. No en cambiar al otro, sino en gobernarte a ti mismo. La tercera forma es usar el silencio como herramienta, no como rendición. Marco Aurelio, el emperador filósofo que gobernó el Imperio Romano mientras practicaba el estoicismo en privado, escribió en sus meditaciones algo que parece simple, pero tiene una profundidad enorme. Mejor guardar silencio que hablar sin propósito. Vivimos en una cultura que interpreta el silencio como debilidad, como falta de argumentos, como admisión de derrota. Y precisamente por eso, el silencio consciente es una de las herramientas más poderosas y más subestimadas que existen. Cuando alguien que cree tener siempre la razón entra en modo debate, lo que está buscando es una reacción. Quiere que contraargumentes para poder rebatirte. Quiere que te alteres para poder decir que eres irracional. Quiere que insistas para poder ignorarte con más justificación. El silencio sereno, esa mirada tranquila, esa pausa deliberada antes de responder o de no responder, lo desestabiliza completamente, porque no tiene nada contra lo que luchar. No estás siendo pasivo, estás siendo estratégico. Estás eligiendo conscientemente no alimentar un fuego que solo crece con el oxígeno de tu reacción. La cuarta forma. Practica la empatía estoica y trata de entender el miedo detrás de la terquedad. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo, una y otra vez en sus diarios privados, que las personas actúan siempre desde su propia percepción de la realidad, y que esa percepción está moldeada por sus miedos, sus heridas y sus limitaciones. Cuando observas a alguien que necesita tener siempre la razón, si miras más allá de la superficie, casi siempre encontrarás algo más vulnerable debajo. Miedo a no ser suficientemente inteligente, miedo a perder el respeto de los demás, miedo a que si admite estar equivocado, todo su mundo se tambalee. A veces es una herida antigua, una figura de autoridad que nunca los tomó en serio, un entorno donde mostrarse seguro era la única forma de sobrevivir. Esto no significa que debas justificar su comportamiento ni que tengas que tolerarlo sin límites. Significa algo distinto, que cuando los comprendes, cuando ves el miedo detrás de la máscara, dejan de tener tanto poder sobre ti. Es muy difícil que alguien te hiera profundamente cuando lo ves con compasión en lugar de con ira. La empatía estoica no es ingenuidad, es inteligencia emocional aplicada. La quinta forma. Elige tus batallas con sabiduría y protege tu energía como el recurso escaso que es. Séneca, el filósofo estoico romano que vivió en la corte del emperador Nerón y sobrevivió durante años a uno de los entornos más peligrosos e irracionales que se puedan imaginar, escribió que el hombre sabio no se preocupa por las pequeñeces. Pero hay algo más profundo aún en su filosofía. Séneca era obsesivo con el tiempo. Para él, malgastar el tiempo era la única forma real de pobreza. Y entrar en conflicto con alguien que no quiere cambiar de opinión sobre algo que no importa verdaderamente es una de las formas más sutiles y más frecuentes de malgastar ese tiempo. No todas las discusiones merecen tu energía. Antes de entrar en una, hazte estas preguntas. ¿Importará esto en 5 años? ¿Afecta esto a mis valores fundamentales o a algo que realmente me importa? ¿Existe alguna posibilidad real de que esta conversación conduzca a algún resultado útil? Si las respuestas apuntan hacia el no, la decisión más sabia no es callar por miedo, sino retirarse por claridad. Dejar pasar no es cobardía. Es una elección adulta y lúcida sobre dónde inviertes lo más valioso que tienes. La sexta forma. Establece límites desde la virtud y la calma, no desde la ira acumulada. El estoicismo tiene fama, a veces injusta, de promover una especie de resignación pasiva ante todo lo que ocurre. Pero eso es un malentendido profundo. Los estoicos no eran personas sin carácter ni sin voz. Marco Aurelio gobernó un imperio y tomó decisiones durísimas. Catón se opuso a César hasta el final. Tinto se hace. El estoicismo no te pide que seas un tapete. Te pide algo mucho más difícil, que cuando actúes, actúes desde la virtud y no desde la reacción impulsiva. Hay una diferencia enorme.
perceptible incluso desde fuera, entre decir, esto no lo acepto, desde un lugar de calma interior, y decirlo desde la ira que llevas acumulando durante semanas o meses. La primera versión tiene peso, tiene dignidad, tiene efecto. La segunda, aunque sea comprensible, le da a la otra persona exactamente lo que buscaba, la prueba de que te desestabilizó. Cuando necesites establecer un límite, hazlo con precisión y sin dramatismo. Entiendo que tienes una perspectiva diferente. La mía también es válida. Esta conversación no va a seguir si el objetivo es que yo ceda sin ninguna razón genuina. Frío, claro, virtuoso. Eso es poder real. La séptima forma. Usa el memento mori para poner el conflicto en perspectiva. Memento mori. Recuerda que morirás. Era una práctica central en la vida de los estoicos, no como un pensamiento oscuro o desesperanzador, sino como una de las herramientas más poderosas para calibrar qué merece realmente tu atención y qué no. Los estoicos meditaban regularmente sobre su propia muerte y sobre la muerte de las personas que amaban, no para deprimirse, sino para recordar con claridad brutal lo que importa y lo que no importa. Cuando estás en medio de una discusión con alguien que nunca va a admitir que está equivocado, cuando sientes que la frustración empieza a nublarte el pensamiento, detente un momento y hazle esta pregunta al único lugar donde importa hacérsela, que es tu interior. ¿Cuánto tiempo de mi vida finita, de este tiempo que no vuelve, estoy dispuesto a gastar en esto? La respuesta, cuando la dices en serio, reordena las prioridades de manera inmediata. El tiempo es el único recurso que no puedes recuperar una vez que lo has gastado. Los estoicos lo sabían con una claridad que nosotros, en medio del ruido diario, tendemos a olvidar. Y llegamos a la octava forma, la más poderosa de todas. La que transforma no solo cómo te relacionas con estas personas, sino quién eres tú en el proceso. Trabaja en convertirte en el tipo de persona que no necesita tener razón. Epicteto, que comenzó su vida como esclavo y terminó siendo uno de los filósofos más influyentes de su época, lo resumió así. Primero dite a ti mismo quién quieres ser, luego haz lo que tienes que hacer. Fíjate en algo. Hemos hablado durante todo este video de cómo lidiar con el otro, cómo protegerte del otro, cómo no dejarte afectar por el otro. Pero la octava forma da un giro completo. El estoicismo no es solo una estrategia de supervivencia frente a las personas difíciles. Es, en su esencia más profunda, un camino de transformación personal. Y la pregunta que debemos hacernos no es solo cómo soporto a esta persona, sino en qué medida yo también, en algunos momentos, en algunos contextos, necesito tener razón más de lo necesario. En qué medida mi ego también busca, a veces, ganar más que comprender. Porque cuando trabajas genuinamente en eso, cuando tu identidad deja de depender de que los demás reconozcan que tienes razón, cuando tu paz interior deja de estar a merced de la aprobación o la validación ajena, te vuelves prácticamente inmune a este tipo de personas. No porque las ignores o las evites, sino porque ya no tienen nada que quitarte. Y esa es la victoria real que el estoicismo tiene para ofrecerte. Para cerrar, recordemos estas 8 formas. No necesitas ganar el debate. Distingue lo que depende de ti. Usa el silencio con intención. Comprende el miedo detrás de la terquedad. Elige tus batallas. Establece límites desde la virtud. Relativiza con el memento mori. Y trabaja en ser quien no necesita tener razón. El estoicismo no te promete que cambiarás a las personas difíciles de tu vida. Eso no está en tu control y nunca lo estuvo. Lo que sí te promete, y lo que miles de personas a lo largo de más de 2000 años han comprobado, es que tú puedes cambiar profundamente cómo te afectan esas personas. Y eso, con el tiempo y con práctica, lo cambia absolutamente todo. Si este video te ha dado algo que pensar hoy, dale like y compártelo con alguien que lo necesite. Suscríbete a Modo Estoico y activa la campanita para no perderte las próximas reflexiones. Nos vemos en el siguiente video.